del país, sino del mundo. De hecho, uno de los filósofos de frecuente visita en esta columna de los miércoles ha sido convocado para dar un curso sobre derechos humanos en la ciudad portuguesa de Coimbra, donde está Santiago Polop, a quien saludamos desde Río Cuarto. Hola Santi, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? Gusto saludarte. Bueno, ¿Qué implica esta experiencia? No es la primera vez que estuviste, que estás en Portugal. Ya has estado en otra anterior chance de especializarte. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Vine una primera vez en el año 2011, cuando estaba haciendo mi doctorado. Vine por una estancia breve de 2 meses para trabajar, digamos, ¿no? con gente que era, experta en el tema. Y estuve en ese tiempo haciendo, digamos, una estancia de investigación. Después volví en el año 2018 a hacer un curso de formación en un área también específica, que son las epistemologías del sur, la epistemología del derecho. Y ahora, bueno, vine como parte de un programa, como conjunto de trabajo que tenemos con un grupo de investigación aquí de la Universidad de Coimbra, que me invitaron, digamos, a venir a participar un poco de esquemas de trabajo, a compartir y de paso, digamos, también a contar un poco la experiencia del estudio del trabajo que estamos haciendo allá. Así que contento obviamente por la posibilidad, contento por estar con la gente aquí trabajando, con que se aprende, porque uno viene básicamente a aprender para luego llevarse un montón de cosas e intentar replicar o intentar simplemente hacer lo que hacemos allí en la universidad todos los días un poquito mejor, dar una mejor clase, escribir algo mejor, intentar decir mejor las cosas que uno intenta pensar. Así que contento. Bueno, celebramos eso y vamos al tema de hoy, indicios para estar en la justicia. Te escuchamos, Santi. Bueno, muchas gracias. Sí, indicios para estar en la justicia. Esto es un tema, digamos, ¿no? Por dónde empezar a hablar de ese concepto tan fuerte, tan extraño, digamos, ¿no? Como la justicia. ¿Cómo saber si lo que nos pasa es justo o es injusto? Y básicamente este tema tiene que ver con una preocupación, ¿no? Que es cómo salir hoy del terreno de la mera reacción, ¿no? Y del desconcierto en el que estamos, al menos una parte, digamos, ¿no? del país, y empezar a avanzar en alguna dirección hacia una situación de vida más justa. Dice Alain Badiou, un filósofo francés, que si para hablar de justicia empezamos señalando lo injusto de una situación X, la idea de la justicia en apariencia entonces se construiría siempre por oposición a algo que es creado anteriormente. Es decir, sería una justicia como reacción a una creación que no nos pertenece en realidad, que nos apropiamos en realidad de algo que otros han heredado. Lo cual está bien por un lado, digamos, ¿no? Pero por otro, quedaremos entonces atrapados en las definiciones de justicia que el otro nos impone, y siempre polarizando con su idea de justicia la defensiva de lo anterior, imposibilitados de crear. Pero como la filosofía también es creación de ideas, como explicaba Platón, digamos, ¿no? Como en el ser habita la idea, hay algo entonces ahí que nos está faltando. Por ejemplo, si decimos que lo que hace el gobierno de Milei con los jubilados es injusto, que está bien decirlo obviamente, y no salimos de allí de ese enunciado, quedamos atrapados en el juego de imposición de lo justo de un gobierno que no termina de explicitarlo intencionalmente a la noción de justicia que usa. Y cuando lo hace, cuando lo explicita, porque dice, por ejemplo, que es justo que los que más tienen paguen menos y que puedan explotar libremente su fuente de riqueza, cuando se explicita y se lo señalamos, todavía tienen la posibilidad de correrse y de decirnos, ustedes dicen que es injusto porque no quieren la justicia de la libertad, o porque no la ven, o porque quieren la plata de otros para sostener su pasión, su salud o sus medicamentos, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo acá con Alain Badiou es que reflexionar filosóficamente sobre la justicia, que es para cualquiera, ¿no? Debería poder ir un poco más allá de la sola oposición entre lo justo y lo injusto. Debemos intentar encontrar algo más que complemente las memorias que son siempre necesarias sobre lo justo y lo injusto. Memoria que se hace sobre la historia de los conceptos, pero también sobre el poder de imponerlos. ¿Dónde estará
entonces aquello que nos podría auxiliar para entender a la justicia. Un recurso que se ha usado es reflexionar sobre y desde las víctimas. Ahí tenemos entonces ahora un tercer lugar, la víctima. Pero dice Badiou, también es un problema. ¿Cómo se define la víctima? ¿Es su testimonio un criterio suficiente de lo justo y de lo injusto? El asunto es que otra vez es posible que caigamos en apropiaciones de aquello que le pone nombre de víctima a la víctima y nos quedemos en lugares que las presentan según una relación apenas inmediata. Y sabemos, porque nos lo dijo Hegel ya, que lo inmediato es lo más tramposo y falso. Entonces, si nos quedamos solamente en ese lugar, iniciamos una charla de testimonios, es donde también necesaria. Nosotros los testimonios de quienes no llegan a fin de mes y de los jubilados están perdidos. Que se culpan al Estado por la carga impositiva que no nos deja crecer o por las leyes laborales que no nos dejan ser más productivos. Y allí caemos en lo que Badiou llama el cuerpo espectáculo, que no es sino una construcción de cámaras. Y sabemos que el espectáculo no lo manejamos nosotros, sino que lo maneja aquello que domina la escena, que ubica los cuerpos, las voces, los dolores, las necesidades. Incluso teatraliza el presente y el pasado que habría construido este presente. Y teatraliza el futuro que habría de ocurrir si se deja que el presente ocurra en cierto y específico modo como nos quieren plantear. Entonces otra vez nos quedamos en un drama de fuerzas que se resuelve en quién o qué tiene más fuerza. ¿Y quién tiene más fuerza para imponer el espectáculo de los cuerpos? Badiou sostiene que nuestras sociedades, que nuestros cuerpos son construidos de acuerdo a una separación que nos esclaviza. Somos separados de un vínculo, el vínculo entre cuerpo e idea. Se nos extingue la idea y somos dejados como puro cuerpo, un cuerpo que consume y un cuerpo que sufre. ¿Qué consumimos? Consumimos cultura, consumimos realidad, consumimos información, pero no producimos ideas, las consumimos y las reproducimos. Sufrimos el mundo, sufrimos el trabajo, sufrimos las condiciones de vida, sufrimos el tipo de relaciones que hay que tener, los lugares en los que somos puestos. Sufrimos las ideas que nos ubican, pero no producimos ideas distintas. Se nos cortó ese nexo. Idea es la posibilidad de pensar y de pensar lo universal, declarar lo universal y lo singular. Lo universal de la justicia, dice aquí el filósofo, es declarar a la igualdad como principio, no como un fin. Este es el objetivo de Badiou. Dice, declaremos a la igualdad como un principio y no como un fin, y a partir de ahí saquemos las conclusiones respecto a nuestras existencias como cuerpos. Entonces, ¿qué pasa si afirmamos la igualdad del ser humano como principio básico, fundante, y desde allí corroer, carcomer, como si fuera un Pac-Man, lo objetivo, lo que está sucediendo en nuestro presente? ¿Qué igualdad tenemos para definir nuestro desarrollo digno como seres humanos frente a lo que hoy nos identifica como un modo puro de ser simples cuerpos consumidores o cuerpos sufrientes? No es casualidad que quienes hoy se llaman libertarios no hablen de la igualdad, como sí lo hacían por otro lado los honestos anarquistas libertarios del siglo XIX. Estos, nuestros libertarios de época, no aceptarían a la igualdad como principio, como sí lo hacen con un único rasgo de la libertad, que es apenas la económica y en su faz más simplista y falaz. Pero podemos y debemos preguntar, ¿qué nos pone hoy en esa esclavitud moderna de la que habla Badiou? Hay que pensar en algo que impone ser puro cuerpo consumidor o puro cuerpo sufriente. Y ahí sí podríamos advertir, bajo este principio de igualdad, y a modo de ejemplo, a nuestro régimen laboral, por ejemplo, ¿no?, que construye nuestro tiempo. Trabajamos más, nos alcanza menos, disfrutamos menos, nos agota más, se nos demanda más y más y más. Y ahí sí podríamos identificar aquello que construye ese régimen, que es lo que de muchos lugares llamamos lógica neoliberal y su tipo de idea de justicia. A esta sí se aviene el gobierno, a esta idea de justicia sí se aviene el gobierno. En realidad, la financiarización son los conductores de la idea de la justicia sobre los cuerpos, desconectados los cuerpos de otra idea de justicia, meros cuerpos, meros depósitos. Y allí, en esa idea de justicia neoliberal, la idea del universal de la igualdad no tiene lugar más que como una hipótesis de la competencia. Y construye esclavitud moderna, esa misma lógica, bajo el régimen de privatización y de lo que Michael Sandel, un filósofo norteamericano, llama la palquificación de la realidad de los cuerpos. Palquificación
palquificación viene de palco, ¿no? Hay cuerpos que son palquificados, es decir, que son distribuidos en palcos desde el vamos por su color o por su género, a lo que se le agrega una palquificación total del tipo de consumo que podés comprar. La palquificación de las filas a las que vas a ir, depende de cuánto estés pagando, o de los lugares en donde te vas a sentar, o de cuánto vas a esperar para que te atienda un médico o una médica. Se privatiza lo igual, la vida y su desarrollo, y se lo distribuye según criterios de acaparamiento de pocos y de cada vez menos. Lo igual no se registra como principio. Construye esclavitud moderna, entonces, esa falsa equivalencia a las libertades no atravesadas por el principio de igualdad, que entonces vemos es anterior a la posibilidad misma de la libertad. El principio de igualdad es anterior a la posibilidad misma de la libertad. Por eso, mi ley y su lógica no habla de igualdad, porque la excluyen como principio. Y por eso, creo, trabajan para destruir todo aquello que tomó en algún punto, por pequeño que sea, a la igualdad como principio, y desde allí se haya intentado aplicar las consecuencias de eso. Y eso es, en todo caso, podría ser la justicia. Un trabajo incesante de exposición de lo que desiguala y nos deja como cuerpos sufrientes o cuerpos consumidores, de aquello que nos quita la idea. Ese es el trabajo que hicieron conceptos atravesados por el principio de igualdad, como el concepto de justicia social, que existe desde que existe la humanidad, ojo, ¿no? O el concepto de salud pública y universal, o el concepto de dignidad del trabajo humano, o de información pública y confiable. El principio de igualdad es el que ha democratizado la historia humana, es nuestro principio antrópico elemental. Si nos lo quieren quitar, allí podemos decir que estamos en lo injusto, que es justamente donde estamos. Y estamos, con esto que estoy hablando, estamos en la justicia, dice Badiou, cuando luchamos contra esa esclavitud y aplicamos las consecuencias de declarar el principio de igualdad a las prácticas que tenemos. Esto que pareciera algo lejano a nuestra primera cotidianidad, por el contrario, deberíamos pensarlo en esa misma continuidad que nos esclaviza como cuerpos consumidores o cuerpos sufrientes, y pensarlo ahora desde el principio de igualdad, y mirar el contraste, la imagen que nos devuelven. Y allí entonces tal vez tendremos indicios de que no estamos en la justicia y de dónde sí estamos. Una genialidad, como siempre, Santi. En este tiempo pensaba mientras te escuchaba que en una época lo injusto era moralmente inaceptable. Y hoy hay una aceptación y una validación de lo injusto como merecimiento. Si hay algo que es injusto y te afecta, es culpa tuya, ¿no? Te lo mereces. Exacto, porque se ha corrido, digamos, ¿no?, cualquier criterio de valor ético sobre el concepto de justicia y se lo ha vuelto, digamos, ¿no?, un mecanismo de valor de mercado, es decir, de valor individual y mercantilizado, ¿no? Vos tenés lo que te mereces como si uno fuera, digamos, ¿no?, plenamente responsable de su hacer o de las condiciones de su hacer en el mundo. Pero eso es la vocación del concepto de valor, ¿no? El concepto de valor, para una noción como la de justicia, es un concepto de valor vinculado a una ética, vinculado a una idea de sociedad, a una idea de ser humano, a una idea de lo que nos hace bien, de lo que nos hace mejores. La mutación del concepto de valor que nos propone este gobierno, que nos propone, digamos, ¿no?, una lógica que es mucho más grande que este gobierno, que es ese neoliberalismo del que hablamos, ¿sí?, es un concepto de valor vinculado a una relación entre mercancías, ¿no?, a una relación de competencia, a una relación de mercado, a una relación de privatización de las posibilidades. Entonces, esa mutación es clave. Eso que vos decías ahí es fundamental entenderlo bien. Porque la operación, que por supuesto es una operación que es mucho, tiene mucho más años, digamos, ¿no?, que los que tiene Milei, ¿no?, o que los que ya tenía, digamos, ¿no?, desde Macri en adelante, ¿sí? Es históricamente, digamos, ¿no?, una disputa que tiene algún par de siglos ya. Esa mutación de aquello que debe ser valorado como dato en una sociedad, ¿sí? Si es dejado al valor de mercado, por supuesto tiene que ver, digamos,
incluso también una ética individual vinculada a lo social y a lo comunitario, entran otros registros que no son monetizables, que no son palquificables, como dice Michael Sandel, sino que entran en una escala distinta a la monetaria, a la privatista, a la individualista. Pero eso no, como vos decías, o como decía recién Fornía, porque lo estaba escuchando, digamos, ¿no? Eso es como que no ingresa en ninguna variable de estudio, de análisis del gobierno, porque el nivel de crueldad al que nos somete como seres humanos pareciera, digamos, ¿no? De un nivel de violencia inusitado, pero diría que hasta incluso en su lógica no parece como crueldad, porque la crueldad no es un dato económico. ¿Se entiende? Entonces estamos en un problema, y creo que en ese desconcierto en el que estamos es importante empezar, digamos, ¿no? a pensar, entramar, digamos, alguna idea de ver hacia dónde avanzamos. Por eso creo que puede ser importante incluso pensar desde ese principio de justicia, digamos, ¿no? Que dice Badiou, ¿no? Desde ese principio de la igualdad. Bueno, planteemos la igualdad como principio, no como el fin al cual queremos llegar. No, empecemos desde diciendo, che, somos todos y todas iguales como seres humanos. ¿Qué nos desiguala? ¿Qué nos inferioriza? ¿Qué nos hace tener menos posibilidades de desarrollar dignamente la vida humana? Y ahí empezar a hacer una agenda, digamos, no propositiva, hacer una agenda que nos permita disputar, ¿no? El concierto de crueldad, digamos, que tenemos al frente. Para algún lado tenemos que empezar a salir, tenemos que tener alguna clave, algún horizonte, ¿no? Es como el otro día conversando ahí con unos compañeros, les leí una frase muy interesante, un decir, digamos, ¿no? de un filósofo que decía, bueno, la poesía revolucionaria, digamos, ¿no? Es una poesía que se escribe pensando en el futuro, no en el pasado, ¿no? Bueno, ¿qué futuro tenemos nosotros para pensar? Porque si pensamos en el futuro desde la crueldad que se nos ofrece hoy, es devastador. Y uno siente y hasta huele, digamos, ¿no? En los compañeros, en las compañeras ahí en el trabajo, en la calle, ese desasosiego, esa sensación, digamos, ¿no? Ese nihilismo, esa sensación de agotamiento, de desazón, porque no tenemos un horizonte, porque no sabemos, digamos, ¿no? Para dónde salir frente a un escenario en el cual lo único que aparece es crueldad. Para donde miramos hay crueldad, hay violencia, ¿no? Bueno, tal vez si pensamos, ¿no? En aquello que objetivamente nos está desigualando, nos está violentando nuestras posibilidades como seres humanos, tengamos algún elemento para decir lo que vos decías recién tan elementalmente en relación a los jubilados. Che, le están pegando a los jubilados, le están sacando los medicamentos, se le están riendo en la cara. Digamos. Yo cuando cuento acá lo que gana un jubilado o lo que gana un docente universitario, primero se ríen porque creen que les estoy contando un chiste. Cuando se dan cuenta que es verdad lo que les estoy diciendo, ¿sí? La cara cambia a pena, angustia, ¿no? Entonces tenemos que tener algunas herramientas para avanzar en alguna dirección, que no sea el horror, que no sea la crueldad. Tenemos que tener algún horizonte de justicia, que no sea ese carácter mercenario que nos ofrecen, digamos, ¿no? O absolutamente individualista. Bueno, ojalá que lo podamos encontrar y rápido, porque el sufrimiento, digamos, no, eso de ser solamente cuerpos que sufren, bueno, tiene un límite, digamos, ¿no? Santi, muchísimas gracias, buena estadía, el orgullo de que nos representes tan bien, muy amable. No, muchas gracias a vos, Guillermo, un saludo ahí a todos y espero que anden muy bien. Santiago Polop, el politólogo, el filósofo, desde Coimbra, en Portugal, haciendo referencia al momento que nos toca. Indicios para estar en la justicia. Así son las ideas y las ideas.